Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde unimos práctica, ciencia y experiencia para hablar sobre entrenamiento, nutrición, psicología y todo lo que tenga que ver con el rendimiento en ciclismo. Y con rendimiento y entrenamiento, sin duda alguna, lo que tiene que ver es el episodio que traemos hoy, y no es más ni menos que la segunda parte de la charla que mantuve con Frédéric Sabater y Juan Murias. En el episodio de hoy hablamos de dos aspectos importantísimos. Por un lado, vamos a hablar del primer umbral. ¿Qué significa? ¿Qué cambios fisiológicos se producen en él? ¿Cómo cambia la fatiga que experimentamos? ¿O cómo nos puede servir esto a la hora de planificar nuestros entrenamientos? Y en la segunda parte hablaremos sobre la carga de entrenamiento. Lo primero es en qué se basan estos modelos de carga de entrenamiento. Hablaremos de si tienen sentido o no modelos utilizados actualmente como los modelos de Bannister o de impulso-respuesta, qué marcadores tenemos para medir la fatiga y cuáles son las fortalezas y sobre todo las debilidades de cada uno. Y también hablaremos de los problemas que tenemos al unir la ciencia y el entrenamiento, o a científicos y entrenadores, y también un poco cómo podríamos solucionarlo. Creo que esta segunda parte de la entrevista os va a encantar. Y antes de nada, recordaros que tenemos en ciclismoevolutivo.com una serie de cursos para que aprendáis todo lo relacionado con el entrenamiento o el autoentrenamiento. Desde la periodización del entrenamiento, el diseño de intervalos, los fundamentos, el trabajo de fuerza, el análisis de datos, etc. Así que simplemente pasaros por la web, echarle un vistazo a las reseñas, preguntarle a alguien que conozcáis que ha hecho los cursos, veréis cuáles son sus referencias. Creo que la gente no puede estar más contenta con ellos. Y también recordaros que tenemos soporte para cualquier duda y pregunta relacionada con el curso. O sea, continuamente cada día estoy respondiendo preguntas de los contenidos, de cómo podemos profundizar un poco más en ellos, cómo llevarlo a la práctica, etc. Así que, bueno, recordadlo, ciclismoevolutivo.com. Y así, vamos con la entrevista. Pues hemos hablado del segundo umbral y también quería preguntar un poco, aunque sea brevemente, por el primero, porque es un poco siempre el olvidado y de hecho la última vez nos quedamos Frédéric y yo hablando, ¿no? de su existencia, ¿no? Que bueno, está claro que sí. Pero bueno, me gustaría preguntarte un poco, pues eso, qué cambios ocurren en él y luego, pues las diferencias que puede haber en fatiga entre estar un poco por encima, un poco por debajo de este umbral, como ha sido una de tus investigaciones. Pues, a ver, la primera parte tal vez sería mejor si Juan la dijera, pero entonces luego que me corrija si hace falta, porque él ha estudiado más los cambios del componente lento, por ejemplo, pero lo que ocurre en general, por encima del primer umbral, que se define normalmente como el umbral de lactato, lo que ocurre es que el lactato sube por encima de los niveles de base, es decir, que si tú vas, por ejemplo, imaginemos que alguien tenga el primer umbral a 200 vatios. Ponemos a esa persona a 100 vatios, 125, 150, 175, 200 y su lactato siempre es 1,2. 1,2, 1,3, 1,2, 1,2, 1,3, pero se mantiene más o menos constante. Y a partir de 200 vatios sube a 225 y pasa de ser 1,2 milimoles por litro de lactato a 1,8. Y entonces ese primer salto sería el umbral de lactato. Además, sería que hemos pasado el umbral de lactato. Y entonces hemos pasado del dominio moderado al dominio vigoroso. Lo que ocurre entonces es que dentro del dominio vigoroso hay un aumento del lactato, el cual aumenta, si mantienes una intensidad constante, el lactato aumenta, pero luego llega a un punto en el que se mantiene constante, llega a un estado estable, y es por eso que el límite superior del dominio vigoroso lo llamamos máximo estado estable de lactato, porque el lactato sube, pero es el último punto al que se sigue manteniendo estable, y además de eso, el consumo de oxígeno también aumenta. Es donde aparece el componente lento del consumo de oxígeno y lo que ocurre es lo mismo. Tu consumo de oxígeno, tu VO2, en lugar de subir y mantenerse constante simplemente, por encima del punto donde en teoría debería mantenerse constante, sigue aumentando un poco más. Y aumenta un poco más durante una duración de tiempo que sigue aumentando, o sea, es mayor ese aumento cuanto más alto estés dentro del dominio pesado, pero también llega a un estado estable y al final se mantiene constante para la misma potencia o para la misma intensidad.
esos son los cambios que ocurren entre estar por debajo y estar por encima del umbral. Luego, la otra pregunta que me has hecho es cómo afecta la fatiga. Y respecto a eso, hicimos un estudio recientemente en el que el primer autor del estudio y su idea original, la idea original fue de un compañero mío en Saint-Étienne que se llama Colin Brownstein, pero tanto Juan como yo somos coautores de ese artículo, y lo que hicimos ahí fue pusimos a los ciclistas, que los ciclistas no eran ciclistas entrenados, había un par de ciclistas entrenados entre el grupo, pero eran jóvenes activos. Entonces tendríamos que ver hasta qué punto esto se traduce a ciclistas muy entrenados, y los pusimos a pedalear al 70%, al 90% y al 110% de ese primer umbral. Entonces, pues si el primer umbral hubieran sido 200 vatios, sería 140 a 180 y a 220 vatios. ¿Vale? Entonces, los saltos son iguales, son siempre saltos de 40 vatios. Y pedalearon no por la misma cantidad de tiempo, sino haciendo la misma cantidad de trabajo. Es decir, los mismos kilojulios. Entonces, a 110% fueron 90 minutos, al 90% fueron 110 minutos y al 70%, no me acuerdo ahora exactamente, creo que fueron 135 minutos, pero podéis calcularlo. Entonces, eso, el trabajo fue más largo cuanto más baja la intensidad para que hicieran el mismo número de kilojulios de trabajo. Y entonces, lo que observamos fue que la fatiga, que se mide con metodologías de electroestimulación de los nervios, del nervio femoral en este caso, la fatiga fue mayor después del trabajo al 110% comparado con la fatiga después del trabajo tanto al 90 como al 70%. Es decir, el 70 y el 90% estaban prácticamente iguales, creaban prácticamente la misma fatiga, pero trabajar al 110% creaba una cantidad de fatiga desproporcionada. Uh-huh. Sí, me parece interesante, y también ver que estando debajo del primer umbral, pues, no hay tanta diferencia, ¿no?, entre estar a un 70 a un 90, lo cual puede ser, o sea, puede generar bastante menos desgaste. Luego estar a un 70%, ¿no? Cuando es una sesión de entrenamiento, cuando haces 4 horas, pues si puedes conseguir algo, o sea, si tienes el mismo desgaste, sufriendo menos o cansándote menos, ¿no?, al final puede salirte a cuenta. Sí, exacto. Y yo creo que eso es una parte bonita del estudio que decidimos, porque en un principio vamos a poner solo 90% y 110%, pero luego pensamos, claro, es que entre 90% y 110%, si en uno hay más fatiga que en el otro, no sabemos si la culpa la tiene el umbral. Pero eso, que vimos que la diferencia de fatiga entre el 70 y el 90 es muy poca y no es significativa, pero en cambio al 110% hay mucha más fatiga que tanto en el 70 como el 90%. Además de eso, también a posteriori evaluamos otras, al acabar el trabajo de esto, el trabajo que hicieron durante el test continuo, por decirlo así, les hicimos un test en rampa de consumo máximo de oxígeno. Y ocurrió lo mismo. En ese test, tengo los datos ahora delante, pero exacto, lo recordaba bien, hubo una disminución significativa del consumo máximo de oxígeno. Entonces, de lo que hablábamos antes, el consumo máximo de oxígeno, si vas al 90% del consumo máximo de oxígeno, ¿es lo mismo cuando estás fresco o no? Parece ser que no, porque el consumo máximo de oxígeno disminuyó solo después del test al 110%, y pasó lo mismo, pues eso, con la potencia pico del test, por ejemplo, que sería nuestra medida de rendimiento en este caso. Perdieron rendimiento que fue estadísticamente significativo cuando estaban en el dominio vigoroso, pero en ninguno de los dos casos cuando estaban en el dominio moderado, a pesar de que hicieron los mismos kilojulios de trabajo. Relacionado con esto, Juan dijo una cosa el otro día que la apunté, que decía, la gente mala se pasa del dominio moderado, ¿no? Y es verdad que cuando hablamos de lactato, ¿no?, o cuando hablamos de dominio o del primer umbral, hablamos de lactato, pero es cierto que cuando una persona está poco entrenada, por ejemplo, a nivel muscular, la potencia que está realizando, o sea, una persona que tiene su primer umbral en 200 vatios, pues está trabajando, si tiene 1000 vatios de pico, solamente al 20% de su potencia máxima. Cuando una persona que lo tenga en 300, un ciclista bastante más entrenado, pues ya está al 33%. No, bueno, al 30%, perdón. Entonces, claro, ¿hasta qué punto esto influye, no, Juan? ¿Y por qué esto, no? De que decías que la gente más peor entrenada, ¿no?, pues tiende a
estar mejor en este umbral, ¿no? Y a pasarse. Bueno, yo voy a empezar con una corrección acá, pues creo que esa es una discusión eterna que tenemos con Fred, que yo digo que la mayoría de la gente cree que está entrenando en el dominio moderado, pero que normalmente están en la parte baja o mediana del vigoroso. Y él es el que hablo de gente mala. Yo nunca me refiero a gente mala, eh, porque soy una buena persona. Pero dice, la idea es, bueno, eso los que no saben. Y puede ser un poco cierto. Yo no tengo la experiencia con ciclistas o corredores buenos que probablemente controlen esas cosas muy bien. Pero incluso en este estudio que hicimos con ciclistas más o menos decentes, ninguno era de gran rendimiento, pero gente que sabía andar en bicicleta, la idea era que hicieran trabajo moderado y hicieron 35 o 40% en la parte baja del vigoroso. Entonces, de nuevo, esto de definir las intensidades de ejercicio, las zonas con precisión, no es fácil por muchos motivos. El primero y más evidente es que la terminología es realmente confusa y lo que uno llama moderado, otro lo llama liviano o fácil o lo que fuera. Entonces hace las cosas complejas. De hecho, me voy un poco de tema, pero vuelvo después. Cuando ves los trabajos de Sprint Interval Training, el famoso SIT, esos Wingates para el entrenamiento, 4 o 6 Wingates, comparado con ejercicio continuo moderado. Y yo lo que siempre argumento es que la comparación no es nunca con moderado, sino con vigoroso. El tipo de ejercicio que hacen continuo es en general vigoroso, con convencimiento, lo digo, para la mayoría de la gente. Pero se definen mal las cosas y eso le agrega complejidad a saber. Pero bueno, a lo que voy es a esta idea que definir lo que es moderado es complicado. Alguien hace algo que le parece más o menos fácil y dice es moderado, pero capaz que la zona baja del vigoroso. Entonces después eso tiene consecuencias metabólicas, lo que estaba describiendo recién Fred. Ese estudio, yo cuando me estaba mostrando lo que hacían, quedé fascinado, porque siempre miramos en la parte alta, pero miramos poco en la parte baja. Y ver que pasar el primer umbral tenía las consecuencias en fatiga que tiene, es interesante, es importante, porque te indica o te hace ver y decir, bueno, si voy a salir a andar por periodos largos y hacer moderado, tengo que hacer moderado. Si la intención es recuperación o no acumular fatiga. Y es difícil de definirlo. De nuevo, quizás los que saben, los buenos, lo hagan bien. Pero la mayoría de la gente te diría que no lo cuantifica tan fácilmente. Sí, sí. Bueno, la gente no lo suele cuantificar, pero también lo que me encuentro muchas veces es casi la negación a querer conocerlo, ¿no? O sea, en la gente que está empezando, aparte de que suelen conocer poco su percepción de esfuerzo, tampoco tienen un interés especial en saberlo, ¿no? Porque ya es como que naces como estos niños que ya nacen con el móvil desde que tienen 2 años. Pues al final tenemos gente que empieza en el ciclismo ya con medios de potencia, ya con el pulsómetro, y es como que no aprenden nunca a ser capaces de interpretar esta sensación, ¿no? De si estás en el dominio moderado, o sea, por debajo del primer umbral, por encima del segundo, ¿no? Y por eso también muchas veces hacen falta estos indicadores, ¿no? Para marcarlo, porque es una cosa que casi no se está aprendiendo últimamente. Y esto yo creo que es una cosa curiosa, especialmente lo de... creo que a la gente que le ocurre lo que estaba diciendo Juan, de que se pasan y entrenan mucho más en el dominio vigoroso, tienen un poco una distorsión de su percepción del esfuerzo. Y de hecho, es que como un ejemplo, no sé si fue el jueves o el viernes pasado, hicimos un test con corredores de trail que los ponemos a correr en cinta cuesta arriba. Y después de hacer un test incremental máximo, los pusimos a correr al 70% de la velocidad pico en el test. Y normalmente, cuando están al 70%, la gente me da que su esfuerzo percibido, su RPE, en una escala del 1 al 10, suele estar sobre 7, algunos me han dicho que 8, después de 10 minutos de trabajo a esa intensidad. Pero el otro día tuvimos a un hombre que vino, que era corredor. Toda la gente que viene ahí son corredores de trail con experiencia. Tenía como mínimo 5 años y había corrido algún ultramaratón. Y
después de correr así, me dijo que su RP era de 4, su esfuerzo percibido 4/10, que yo pensé, muy fácil me parece. Y luego le tomamos el lactato, y al tomar el lactato, que se lo tomamos 2 veces, porque nos parecía demasiado alto, las 2 medidas fueron 7,6 y la otra, que fue después de 1 minuto y medio, una cosa así, con lo que tardas en volverlo a hacer, 6,8. Que no nos habíamos equivocado con la toma de lactato. Y además se le veía, o sea, su ventilación, estábamos midiendo consumo de oxígeno, su cociente respiratorio, todo nos decía que estaba, pero yo estaba pensando, es que a lo mejor este hombre va corriendo a esta intensidad de normal, y esta intensidad es que a lo mejor es una intensidad que él, por lo que sea, es capaz de mantener un lactato muy elevado durante mucho tiempo, y a lo mejor se va a correr 45 minutos a esta intensidad y no lo percibe como que es demasiado. Porque él decía que se sentía 4/10. Y creo que hay gente que le ocurre eso, que sale a entrenar y sale a entrenar siempre muy fuerte y eso le parece normal, el estar entrenando a una intensidad tan alta, porque no tiene la experiencia ni siquiera de ir a correr despacio, de verdad. Si no, se creen que eso no es correr. Bueno, yo que no soy un deportista de ciclismo o correr, para mí si no voy fuerte no estoy haciendo nada. Pero es un poco volver a lo que decía al principio. Después hay que entender las respuestas individuales con estas cuestiones. Nosotros en un estudio juntamos datos que en algún momento espero publicar y donde teníamos gente corriendo al máximo estado estable de lactato. O sea, desde un punto de vista metabólico todos estaban haciendo lo mismo. Es el límite. O sea, todos se tendrían que sentir más o menos igual. Pero había una correlación negativa entre el nivel de acondicionamiento físico, de respuesta física y el valor de, ¿cómo se llama, Fred? De RPs. Sí, el esfuerzo percibido es como lo llamamos. Entonces, los que estaban más entrenados y tenían un consumo de oxígeno más alto, valoraban correr al máximo estado estable de lactato con una percepción de esfuerzo más baja que los que estaban menos entrenados. Para decirlo simple, los que están menos entrenados, la misma carga metabólica, en teoría, les resulta un esfuerzo que lo perciben como más alto. Entonces, hay cierta relación ahí. Ahora, cuando Manuel contaba de los chicos que están con las tecnologías, con el teléfono y eso, y yo pensaba, probablemente no estén acostumbrados. Quizás habría que evaluar gente que entrena hace 10 años comparado con gente que entrena hace 2 años, o gente que nunca usó tecnología con gente que sí usó tecnología, y ver cuál es su percepción de esfuerzo para cargas metabólicas similares. Y probablemente haya mucha variedad, más variación ahí de la que imaginamos, porque es una idea, quizás esté totalmente equivocada, pero si alguien creció sabiendo o creyendo que lo que te dice, acá me estoy apuntando mi relojito, mi reloj, mi teléfono, es mi esfuerzo, y no puede valorar su propio esfuerzo, sino es lo que el reloj me dice, no es lo que yo siento. Y bueno, esa es su percepción de esfuerzo. Está sesgada por lo que la tecnología le dice. Entonces, eso también es interesante, entrenar a la gente a que aprenda a valorar el esfuerzo. Y después, si para mí, o para esta persona que contabas vos, Fred, probablemente estuviera un poco por arriba de su estado estable máximo de lactato, pero quizá era por ahí, capaz que era entre 6,5 y 7,5. Capaz que estaba ahí y él lo valora como 4 y otra persona te lo valora como 8. O sea, no podemos comparar a estas dos personas, pero sí lo que sabemos es que para esta persona eso representa 4, para esta eso representa 8, y después podemos ajustar cargas basados en los números individuales de cada uno. Y después monitorear si esos números cambian con el tiempo. Pero la percepción del esfuerzo para mí es fundamental para el trabajo real en el campo, pues si no, nos volvemos locos. Me parece también interesantísimo lo que comentabas de la relación inversa entre el nivel del deportista y la percepción de esfuerzo al mismo gasto metabólico, ¿no? Pero también, claro, como tú creo que también decías ahí, que al final el trabajo que está realizando el deportista que está más en forma es mucho más alto, está
realizando más kilojulios, eso conlleva que esté oxidando mucho más hidratos de carbono, ¿no? Mucha más grasa para ese mismo esfuerzo. Entonces, al final, el gasto, ¿no? El trabajo en realidad está siendo un poco más alto, ¿no? Y por eso también quería preguntarte por esto y por qué importancia le da o qué te parece el uso de marcadores como precisamente como el trabajo, como marcadores de carga de entrenamiento. Vale, sí, esto viene un poco dado por lo que estaba contando yo antes sobre la fatiga, por ejemplo, que yo considero que utilizar el trabajo mecánico simplemente no puede utilizarse, no puede utilizarse, puede utilizarse y de hecho se utiliza, pero que va a dar lugar a errores. Y para esto creo que tenemos ahora mismo dos piezas de evidencia, que las dos están revisándose ahora mismo, que esperemos que se publiquen pronto, pero son el estudio del que hablaba antes, que habla de que tú haces la misma cantidad de trabajo pero en diferente zona de intensidad y crea una fatiga distinta, ¿vale? Entonces, eso, simplemente que asumimos que dos personas que hagan 2.000 kilojulios después deberían tener eso, pues los estudios de Peter Leo y Sprague, por ejemplo, que muestran que tras 2.000 kilojulios, no sé si eran 2.000 o 2.500 kilojulios, los corredores profesionales, que creo que eran World Tour, pierden menos potencia para cada tiempo, o sea, pierden menos potencia de 20 minutos, menos potencia de 5 minutos, menos potencia de 10 minutos que los corredores sub-23. Entonces, asume que lo que está ocurriendo es que los corredores de World Tour tienen mejor resistencia a la fatiga, porque han hecho el mismo trabajo, pero pierden menos potencia. En cambio, lo que es muy probable es que, los corredores World Tour son mejores. Y hay algo que los hace mejores. Pero tal vez lo que les haga mejores sea que su primer umbral está más alto. Entonces, si su primer umbral está más alto y hasta llegar a ese momento, los 2.500 kilojulios, todos los han hecho, digamos, en el pelotón, tú has estado en el pelotón gastando 2.500 kilojulios, pero dentro de eso pasará lo que decía Juan antes, que tal vez el corredor de World Tour ha hecho el 60% del tiempo en el dominio moderado y el 40% en el dominio vigoroso, mientras el corredor sub-23 ha hecho el 60% en el vigoroso y el 40% en el moderado. Entonces, cuando eso ocurre, sabemos con los datos estos que hemos sacado recientemente y que esperamos publicar pronto, que no es lo mismo, que no tienes el mismo, que no genera la misma fatiga en función de dónde hagas, de en qué dominio de intensidad hagas ese trabajo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el otro que también está en revisión, lo que hicimos ahí fue comparar la fatiga básicamente después de 3 horas corriendo, de 3 horas yendo en bicicleta. Y después de 3 horas en bicicleta, lo que vimos es que había también una pérdida de la eficiencia. Es decir, que por el mismo, para hacer los mismos vatios, porque los vatios eran constantes, de media creo que eran 210, una cosa así. Entonces, para hacer 210 vatios, que era la media, antes gastabas una cantidad de oxígeno, ¿vale? Y después, en lugar de una cantidad de oxígeno, gastabas un 10% más aproximadamente, si no me equivoco. Estoy hablando de los números de memoria. Pero lo que estaba ocurriendo ahí, y parte de ello era por posiblemente un aumento de la cadencia, que posiblemente venía ligado a la fatiga. Pero lo que ocurre es que tú estás haciendo los mismos vatios, tú estás produciendo los mismos vatios de mecánicos en la bicicleta, pero te está costando más vatios de energía, por tanto te está costando más carbohidratos, te está costando más sustratos energéticos. Entonces, eso, no podemos asumir que, por ejemplo, los kilojulios hechos cuando estás fresco son exactamente equivalentes a los kilojulios hechos cuando estás fatigado. Y que si, digamos que, por simplificar, tienes que comer una caloría por kilojulio para compensar, que es posible que tengas que comer una caloría por kilojulio de la primera hora de ejercicio, pero después de la cuarta hora de ejercicio, si solamente comes una caloría por kilojulio consumido, no sea suficiente, tengas que comer más, porque en realidad, aunque hayas creado los mismos kilojulios, has estado gastando más. Aquí Juan tenía un estudio, ¿no?, que salió hace poquísimo, que lo vi en Twitter, lo leí, ¿no?, que era con BuzzFeed, que hablabais de si tenían evidencia científica, además que era súper interesante ver pues todos estos modelos derivados del modelo de Bannister, de impulso-respuesta, ¿no?, cómo se habían ido probando y bueno, que no habían sido muy
muy comprobadas, ¿no? Y un poco me gustaría preguntarte por esto, ¿no? Por qué evidencia tienen todavía estos modelos de impulso-respuesta y por qué esta cuantificación de las cargas, esta multiplicación de la duración por la intensidad tal y como se está haciendo ahora, quizás no tenga el mejor sentido del mundo. Bueno, empiezo yo porque me nombraste, pero de nuevo creo que Fred puede saber más de esto que yo, pero la simplificación extrema del concepto es que cuando multiplicas la duración por la intensidad y de eso te determina la carga de la sesión, te puedes encontrar que hiciste 2 horas al 20% por debajo del primer umbral y la carga es mucho más alta que si hubieses hecho, no sé, 10 sprints de 1 minuto a una intensidad muy alta. Y yo argumentaría que desde un punto de vista de estrés metabólico, esos 10 sprints de 1 minuto o de cargas de alta intensidad de 1 minuto fueron mucho más demandantes que andar 2 horas por debajo del primer umbral. Pero desde un punto de vista de la carga total del trabajo, supuestamente el trabajo de larga duración tuvo más valor o se cuantificaría con más streams o con la métrica que usen. Entonces, nada, no es que sea un desastre, pero son modelos imperfectos que si uno no considera estas cuestiones un poquito más de detalle, se puede engañar en cuanto a la carga real que tienen ciertas actividades. Y agrego esto y después que Fred continúe, pero con respecto a lo que estaba hablando él justo antes, esta idea, nosotros hicimos un estudio donde teníamos gente andando en bicicleta 30 minutos a distintas intensidades en cada dominio, y después los hacíamos hacer una prueba hasta el cansancio, a una potencia alta como para durar entre 3, 4, 5 minutos. Y lo que veíamos era que si alguien estuvo en la parte baja de la intensidad vigorosa o en la parte media o en la parte alta, cuanto más se acercaban a la parte alta, menos duraban después en esta prueba máxima hasta el cansancio, hasta el agotamiento. La cantidad total de trabajo que podían hacer se equiparaba después, pero incluso trabajando en las zonas bajas del ejercicio vigoroso, había una reducción en el tiempo total que podían hacer de este, digamos, sprint final, comparado con una situación de control. Ahora, cuando comparaba esa situación de control sin ejercicio previo con ejercicio previo moderado, ahí no había cambio. Con lo cual se refuerza esta idea que es lo que venía explicando Fred, que cuando estás en el moderado no tiene un impacto muy grande en lo que vayas a hacer después. Pero ni bien pasás ese primer umbral, eso sí empieza a tener un impacto grande en lo que vas a hacer después. Y cuanto más te pases ese umbral, más impacto tiene en la carga subsecuente. Entonces son cosas para considerar. Fred. Sí, los modelos estos de impulso-respuesta, creo que ahí hay 2 partes. La primera es que se usan los modelos de impulso-respuesta, pero yo creo que una parte que es muy importante, como has mencionado antes ahora, el TRIMP, es cuál es la variable que se mete dentro del modelo de impulso-respuesta, y esa variable es la unidad de carga. Y la unidad de carga se pretende siempre reducirla a un solo número por cada, digamos, sesión de entrenamiento. O por cada sesión de entrenamiento o por cada día o lo que sea, pero en general, digamos, por cada sesión de entrenamiento. Que puede ser con el TRIMP o puede ser, por ejemplo, muy utilizado en ciclismo, el TSS, el Training Stress Score, ¿vale? Lo que ocurre, yo pienso que eso tal vez podría funcionar en casos en los que esté siguiendo a un mismo deportista y el mismo deportista siempre entrene más o menos con el mismo modelo de entrenamiento. Pero cuando se cambia el modelo de entrenamiento, eso da lugar a, yo creo, muchos errores. Y de hecho yo lo que veo más claro es que, una pregunta muy simple. Imagínate que la potencia máxima que puedes aguantar durante 15 minutos son 300 vatios. ¿Vale? ¿Qué es más duro? ¿Hacer 15 minutos a 300 vatios o hacer 15 veces 1 minuto a 300 vatios con 1 minuto de descanso a 50 vatios? Claro, obviamente lo primero. Claro, obviamente lo primero es más alto. En cambio, lo segundo te da más TSS, porque le da mucho peso a la duración.
Entonces yo creo que, y te da más TSS porque le da mucho peso a la duración, también te dará más trim porque le dará mucho peso a la duración y estará contando muchos más latidos del corazón en total. Además, muchos de esos latidos estarán bajando desde el final del minuto hasta el principio del minuto siguiente, ¿verdad? Entonces, te dará mucho más de ese valor de carga y por tanto estará falseando esos datos de que eso, simplemente yo podría ponerle a alguien una progresión de la carga que fuera, primero vas a hacer 15 veces un minuto a 300 vatios y luego vas a hacer 5 veces 3 minutos a 300 vatios y luego vas a hacer 3 veces 5 minutos a 300 vatios, siempre con un minuto de descanso, y luego 2 veces 7 minutos y medio y luego al final una vez solo 15 minutos. Y cada vez la sesión sería más difícil. Pero en cambio, cada una de esas sesiones, o sea, las sesiones que yo te he dicho que serían de menos a más de dificultad, el TSS estarían organizadas al revés, de más a menos. Daría más TSS la primera y menos TSS la última. Y lo mismo con el trip. Entonces yo creo que el gran problema es cuál es de verdad la carga de entrenamiento, cuál es de verdad la dureza o la carga total de una sesión. Y esa es una pregunta que no tiene respuesta por ahora. Entonces, yo creo que ese es el gran problema que tenemos, porque de hecho ocurre un poco lo mismo. Hay sugerencias de medir la carga con los kilojulios, pero los kilojulios en realidad es una multiplicación del tiempo por la intensidad, ¿vale? Para dar el trabajo total. Es lo mismo que se hace de toda la vida, pero antes no habían potenciómetros en carrera a pie contando los kilómetros. En carrera a pie, tradicionalmente no se ha contado el tiempo de trabajo, se han contado los kilómetros recorridos o kilómetros a la semana. Pero estos kilómetros recorridos cada vez se pretenden utilizar menos porque nos damos cuenta de que no tiene nada que ver hacer los kilómetros yendo rápido comparado con hacerlo lento. ¿Sabes? Y en cambio en ciclismo, pues eso, hay veces o parece ser que hay corrientes de pensamiento que piensan que los kilojulios son la medida que debería utilizarse para la carga de entrenamiento. Y yo no sé cuál es, pero creo que los kilojulios no son una buena medida. No sé hasta ahora que haya una mejor medida. Igual soy un viejo gritándole a una nube. No, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, creo que en el ciclismo pues se está abusando de esto por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Tanto de los kilojulios como especialmente de TSS, ¿no? O sea, mucha gente que se guía por cuánto TSS tengo que acumular esta semana, ¿no? Y no cómo tengo que hacerlo. Cuando sabemos que, pues bueno, todos los problemas que tú has dicho, ¿no? Las no linealidades, o sea, al final es que 4 horas no son el doble de TSS que 2 horas un día y 2 horas el otro, ¿no? Sino que fatiga mucho más. Entonces, parece que necesitamos muchas veces tener un modelo, aunque sea malo. O sea, que creo que hay gente que prefiere perderse en los Pirineos con un mapa de los Alpes que no tener mapa, ¿no? Pues un poco eso creo que es lo que está ocurriendo en este caso. Sí, yo creo que, no sé, es posible que sea eso. Y además lo que dices es que el ciclismo tiene la ventaja, pero parece ser que a la vez es un inconveniente de que se pueden medir muchas cosas. Y como se pueden medir muchas cosas, porque tú puedes tener tus datos de cada segundo, de eso, tu potencia, también tu frecuencia cardíaca, pero puedes medir con relativamente mucha precisión, luego nos da lugar a eso, a creernos que los números que podemos sacar, sabemos que la medición es buena, tu medición de potencia es buena, pero creemos que lo que derivamos de esa primera medición, que es buena, los modelos que le aplicamos, creo que ahí es donde damos muchos saltos. Yo creo que el gran desafío a futuro, y me voy a poner así filosófico un poco, es encontrar una conexión entre el mundo real y lo que pasa objetivamente y el uso de tecnologías y el conocimiento científico y no es fácil. Y creo que antes estaba más el entrenador que hablaba por experiencia y decía, no, yo sé porque cuando yo corría, entonces eso era sagrado. Bueno, ahora se está yendo un poco al otro extremo donde todo tiene que ser cuantificable de alguna manera y que los kilojulios, que los kilovatios, y está bien, pero parecería que a la gente hasta le da vergüenza decir, bueno, pero mirá, lo que pasa en realidad, basado en experiencia, es esto. Entonces ni siquiera se atreven a desafiar los modelos. Entonces, lo que contabas vos ahora con Fred, los dos, con estos modelos que se usan en ciclismo, y capaz probablemente
te da que supuestamente la fatiga fue menos, pero la persona te está diciendo, pero no, estoy más cansado, lo ves en la performance al otro día, pero no lo querés aceptar porque el modelo o el software, la aplicación, te dice, no, esto fue más fácil. Y decís, pero no fue más fácil. Y entonces agarré, bueno, si algo no funciona, no funciona, no importa lo que me diga el telefonito. No todas las aplicaciones que se desarrollan son buenas y están bien testeadas y deberían ser usadas. No todo lo que decimos nosotros es 100% correcto o se aplica en la práctica. Entonces, bueno, ¿qué puedo sacar de escuchar a cierta gente o de usar ciertas aplicaciones? Pero también decir, bueno, esto no es todo. Yo tengo que agarrar e interpretar también. No sé, vos decías, viejo gritándole a las nubes, yo soy un argentino que filosofa de la nada, pero, pero creo que a veces nos estamos perdiendo mucho con esto está bueno el conocimiento científico, yo creo que la calidad de entrenadores en todos los deportes ha mejorado muchísimo gracias a esto, pero que también no tenemos que perder la perspectiva y entender que el juego es el juego, pegarle una pelotita de tenis, que es lo que hago yo, bueno, no hay secretos, no hay tecnología que te ayuda a desarrollar hay tecnología que te ayuda a mejorar un jugador, pero lo básico es lo básico. Un ciclista, a mí no me va a hacer ciclista nunca, porque no tengo lo que hay que ser, lo que hay que tener. Entonces, punto. Los monstruos esos con los que trabajan ustedes a veces son de otro planeta y son increíbles. Y después, bueno, los detalles pueden hacerlo un poco mejor, pero también, no sé, la gente que está en el campo sabe. En el campo, digo, no en el campo, bueno, en el otro campo también, pero en el campo... Sí, en la aplicación práctica. Dicen en el campo también... Sí, Juan, pero hay una cosa que me gusta distinguir, que creo que no es lo mismo la ciencia que el cientificismo. Y me explico. O sea, yo creo que ciencia es lo que tú estás diciendo ahora. O sea, sabemos cosas, pero todavía hay que probarlas, hay que dudar de lo que sabemos. O sea, no tenemos respuestas, ¿no? Y los seres humanos no se comportan como coches. Y creo que el cientificismo es un poco más el querer que la persona encaje con el modelo o tener un modelo que es rudimentario y decir, pues como me ofrece una certeza en un sistema que es incierto, que es complejo, ¿no? Un organismo que no sé por dónde meterle mano, pues tengo una especie de modelo, de forma de tratarlo que me da las respuestas que necesito y entonces ya no me planteo qué hay más allá, ¿no? Y creo que ese es el problema, ¿no? Que estamos queriendo ya saltarnos más pasos y querer ser más científicos que la propia ciencia, ¿no? Sí, incluso a veces peor, darte cuenta que no funciona, pero no desafiarlo, pues es el modelo y es los que saben están usando esto. Y vuelvo al principio, cuando hablaba de los test incrementales para medir consumo de oxígeno y que la respuesta no es lineal. Eso te lo digo ahora, pero 15 años atrás, cuando yo estaba haciendo mis primeras investigaciones, agarraba, miraba el 70% VO2, trazaba una línea y iba para abajo y encontraba una potencia. Y ponía a la gente a esa potencia y no funcionaba. Y decía, bueno, habré hecho algo mal yo, porque la respuesta de VO2 y potencia es lineal. Y bueno, 15 años después entendí que no era lineal y todos los componentes que la afectan. Pero uno se cuestiona a sí mismo y decía, bueno, debo ser yo. Y a veces decís, bueno, pero si no funciona, ¿no habrá algo en el sistema que no funciona? El entrenador hoy en día creo que a veces hasta tiene miedo de decir, bueno, ¿cómo voy a desafiar yo a la aplicación o al modelo? Y a veces los modelos, tal cual como decías vos, no están ni siquiera tan bien establecidos, pero cierta gente los usa y bueno, ya está. Esto es lo que hay que hacer ahora. Es filosofía barata esto, yo creo pero es parte del problema para mí. O sea, ¿qué pasa? Lo que dices, Juan, y lo que decías tú antes. A mí hay un aforismo que me gusta mucho que dijo un tal George Box, que es que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Y yo creo que es lo que realmente ocurre eso. Ningún modelo describe la realidad a la perfección. Los modelos son como un mapa que te simplifican la realidad, pero no son la realidad. Entonces, con todos estos modelos, creo que lo que hace falta es
conocerlos, pero especialmente conocer sus limitaciones. Es el trabajo o bien del entrenador que tiene formación en ciencia, o bien del científico del deporte o del fisiólogo o del que sea que esté trabajando haciendo ese trabajo, si no es directamente el entrenador que prescribe las cargas de entrenamiento. Pero tiene que haber alguien que sepa, que evalúe el modelo, que piense y que no simplemente diga este modelo es bueno o es malo, porque ningún modelo es bueno o es malo siempre, sino que mire el modelo y diga, vale, este modelo puedo utilizarlo dentro de estas condiciones o dentro de estos parámetros, o puedo utilizarlo sabiendo que me va a dar un error de tanto. Entonces, y no puedes saber exactamente cuánto te va a dar el error, pero estimando que te va a dar un error de tanto. Entonces, con esa estimación que tú te haces, por ejemplo, piensas, esta mejora que yo veo o este empeoramiento es bueno o es malo. Este aumento del TSS, en este caso, o de la carga crónica de la línea azul o la línea rosa, la que sea en WK o en Training Peaks, este aumento significa algo realmente, significa que estoy siguiendo lo que yo quiero o no. Y para eso tienes que evaluar el modelo, saber cómo se construye, o sea, saber cuáles son los datos que entran, saber cuáles son las matemáticas del modelo y saber luego eso, decir, en este caso me sirve mirar esto o no. Porque no significa que sea completamente inútil o que haya que seguirlo religiosamente, sino que tienes que, pararte a pensar y saber de verdad qué es lo que está pasando. Sí, creo que lo que dice es la madre del cordero. Y quiero hacer a Juan partícipe de la conversación que tuvimos ya el último día, porque hay una contrafrase esta de George Box, que es de Nassim Taleb, que dice, todos los modelos son útiles, o sea, ningún modelo es exacto, todos son útiles, pero él decía también, pero algunos son tóxicos. Y no tóxicos porque el modelo en sí genere daño, sino porque si aplicamos el modelo creyendo que el modelo es la realidad, cometemos efectos que se van amplificando, efectos en cadena que no conocemos, ¿no? Y tú decías el otro día, y además que tenías toda la razón, por eso quería decírselo a Juan, y es que como entrenador, muchas veces el aliciente o el incentivo que tiene el entrenador es decir o dar la impresión de que estás súper seguro, súper convencido, ¿no? De decir las cosas súper convencido, porque parece que si dudas es como que algo no lo sabes, y como los demás no van a dudar, como los demás van a hablar súper convencidos, parece que, ¿sabes? Como que sales perdiendo en esa carrera, ¿no? Y ahí también estaba la dicotomía entre el entrenador y el científico, ¿no? Bueno, por algo me dediqué a la ciencia yo, porque creo que como entrenador de tenis, la sinceridad y la objetividad a veces extrema era lo último que necesitaba un jugador para salir convencido a ganar un partido. Y son importantes estas cosas, y a veces por desconocimiento, pero a veces también con conocimiento agarrar y, bueno, decir lo que la persona necesita escuchar para que haga algo que sabes que va a funcionar. Son sistemas complejos. El rol de entrenador yo es creo multifacético. Que para los científicos o la formación científica tenemos como una ventaja, por decirlo así, que es que como científico, o sea, cuando tú contratas a un entrenador y sabes que el entrenador es un entrenador, lo contratas porque crees que esa persona sabe cosas que tú no sabes. Pero en cambio, como científicos, creo que lo que nos pasa un poco es que nuestra posición inicial, la posición desde la que empezamos nuestro trabajo, es que no sabemos. Y como no sabemos, queremos descubrir las cosas. Entonces, lo que pasa es que creo que la base de ser un científico en este caso, que a mí creo que me ayuda como entrenador, es decir, yo no tengo ni idea de qué pasa aquí. Por tanto, voy a intentar estudiarlo, averiguarlo y hacer todo esto. Es verdad que eso desde el punto de vista del marketing es posible que no sea bueno, porque muchas veces la gente quiere que le digan, no, esto es lo que va a funcionar. Y hay personas que son buenas diciendo esto es lo que va a funcionar. Pero yo creo que, y además me pasa esto, y nos pasa con el síndrome del impostor un poco, que igual estamos demasiado acostumbrados a decir que no sabemos las cosas como científicos, que no tenemos ni idea, pero supongo que luego, o sea, si me estás entrevistando será porque crees que sé algo, que yo, lo que te digo, ni idea de nada, pero que esa posición inicial de que somos ignorantes y que tenemos que aprender más y dedicar más, y que además nos hace pensar muchas veces, creo también, en que si somos ignorantes y sabemos que todos los científicos son ignorantes y gente que supone que es lista es ignorante, cuando alguien sabe mucho, o por ejemplo quien haya creado el modelo que sea, seguramente si no te está diciendo cuáles son los problemas o las cosas que no saben o las cosas que quedan fuera, que creo que es una cosa que pasa mucho últimamente con las historias con los algoritmos, que te crean un algoritmo de cuál es tu recuperación en función de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como con el anillo de Oura y estas cosas, o el Whoop, o la banda esta de Whoop, que dices, sí, todo esto, pero no sabes qué es el algoritmo, no sabes cuánto ha entrado, te dicen que yo te predigo esto. Y dices, vale, pero me lo predices con qué margen de error. ¿Sabes? Que eso es como lo primero que pienso yo. Tú me dices esto y digo, sí, pero tú sabes eso con
un 0,5% de error o más menos 30% para cada individuo. Y no tenemos ni idea porque no lo hacen público. Y mi sensación cuando no lo hacen público es que nos están pretendiendo ocultar algo para que parezca que saben mucho más de lo que saben y, por tanto, es su estrategia de marketing. Y parece ser que les funciona. Ya no me van a contratar en Whoop para ser científico suyo y ganar muchos dineros. Yo voy a proponer una teoría alternativa a que te hayan o nos hayan invitado porque sabemos algo. Existe la posibilidad de que toda la gente buena no haya querido hablar con Manuel y que no haya tenido más opción que hablar con nosotros, aunque no sabemos nada. Pero esperemos que no sea ese el caso. Pero es complejo el tema de todas las aplicaciones, todas las opciones que hay ahora y la poca validación, certificación que hay sobre la calidad de muchos de los productos. Y las compañías que venden estos productos, que desarrollan estas cosas, lo que se focalizan es en poner cuantas más funciones y botoncitos y cositas puedan mejor, pues eso es lo que quiere la gente para consumir. Y bueno, se disocia de nuevo la utilidad y la validez del producto de la comercialización. Son dos cosas totalmente distintas. Os voy a decir por lo que habéis venido a este podcast, porque he contado con vosotros. Y es porque creo que teniéndolo a vosotros y hablando con vosotros, podemos conseguir que pase al revés. Que el que hable demasiado seguro sea el que parezca o el que se muestre como un charlatán, como lo que es, ¿no? O sea, invertir un poco este proceso tan negativo y oye, que la gente por fin tenga un poco de conocimiento de que a veces un exceso de seguridad puede ser también un indicador de ignorancia.